Bueno, damos comienzo a la actividad, que tenemos hoy un programa muy rico. Nos acompañan Alejandro Inti Bonomo y Ana Laura Torlachi, ambos especialistas en gestión ambiental y en salud ambiental. Para los que no están informados, saben que en este congreso declaramos la emergencia en salud mental, ambiental y urbana, en consonancia y en línea con otras asociaciones del mundo que también han tomado conciencia y se están comprometiendo a acciones para el cuidado entre las relaciones entre todos, entre las relaciones con los otros seres humanos y con los otros seres vivos y no vivos del planeta. Nos acompaña Nora Leal Marchena y ahora va a llegar Cora Luguercho, sin las cuales nada de esto hubiera sido posible por el trabajo intensivo que a lo largo de la pandemia hubo, tratando de juntar materiales, juntar personas, tener invitados y tener el mejor nivel posible de conocimiento sobre el tema. Alejandro Inti Bonomo es licenciado en Ciencias Ambientales, director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE, divulgador y columnista de Vorterix y maestrando en Economía y Derecho en Cambio Climático. Y Ana Laura Torlachi es médica infectóloga y especialista en salud ambiental de la UBA, presidenta del Comité de Salud Ambiental de la Asociación Médica Argentina y médica del equipo de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos el micrófono, Alejandro. Tengo acá. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, agradecer al panel por la presentación y por este momento, a la organización por convocarme, particularmente porque además estoy muy contento de estar acá. Es gratificante que te llamen de otro mundo, de otra disciplina, de la cual conozco poco y nada, para que uno vuelque los saberes que estudió en su propio mundo, ¿no? Y está bueno ver que están previendo y viendo que algo se viene, que algo está sucediendo, y ver cómo abordarlo de manera conjunta, que al fin y al cabo esta famosa interdisciplina o transdisciplina de la que siempre hablamos se empieza por acá, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, soy ambientólogo, digamos, como me presentaron, voy a hacer un breve raconto de la crisis ambiental en términos más bien globales, pero bueno, con algunos ejemplos argentinos que estamos viviendo. No sé, yo en mi cabeza me imaginaba a un paciente diciendo... ¿Cuántos son psicólogos o psiquiatras acá? ¿Todos? Todos, ok. Qué sé yo, por ahí había un hermano, no sé. En mi cabeza me imaginaba un paciente diciéndole, che, tengo ansiedad por el clima, tengo este problema, y me imaginaba a ustedes diciendo, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Digamos, ¿no? Así que voy a aprovechar para explicar un poquito eso y para sentar las bases de lo que puede ser, y después si alguno quiere atenderme también bienvenido, porque van a ver que me voy a poner muy ansioso. Me gusta empezar con este dibujo de una hidra que tiene 3 cabezas, porque son quizá los 3 problemas más grandes que estamos atravesando, pero son parte de una misma raíz, digamos, ¿no? En realidad, a mí me gusta presentarlo con un mismo problema que tiene 3 cabezas, digamos, ¿no? Esas 3 cabezas, por supuesto, en realidad tienen muchas más, pero las 3 más importantes o más dramáticas son, por un lado, el cambio climático, ¿sí? La crisis climática; por otro lado, la crisis de biodiversidad, que tiene mucha menos prensa, pero es por lo menos igual de importante; y la desigualdad social, que es otro de los problemas, y al final de la charla van a ver por qué digo que esto es bueno, digamos, ¿no? Que los 3 problemas estén juntos es bueno, dentro de todo lo malo que vamos a ver. Entonces, yo les voy a contar algunas historias de cómo yo estudié. Cuando yo estudié en la Facultad de Agronomía, en la UBA, ahí me formé, digamos.
entre agrónomos, y eso significó que siempre que uno hacía un cuestionamiento al sistema productivo, la respuesta era, y bueno, pero hay que alimentar al mundo, ¿no? Hay que alimentar a las personas, y entonces no queda otra que seguir deforestando, no queda otra que seguir quemando humedales, no queda otra que producir con el paquete tecnológico del glifosato y demás. Y lo que estaba detrás de esto es esta idea malthusiana, ¿no? De allá por el 1700, en la que la población iba a tener un crecimiento exponencial y la comida iba a tener un crecimiento geométrico, ¿sí? Entonces, en algún momento, a medida que pase el tiempo, nos íbamos a quedar sin comida y iba a venir la gran hambruna, ¿no? Si bien esto es viejo, es medio lo que está reversionado hoy en día, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero hay que desarrollarse, bueno, pero hay que crecer. ¿Crecer a dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y en esas preguntas está la diferencia entre solucionar los problemas o seguir potenciándolos de repente, ¿no? Pero lo que está detrás siempre lo que está detrás es esta idea inocente de que hay que crecer. Entonces, en algún momento no conseguí un paper que aborde este tema. Si alguno en algún momento se lo cruza, aunque no creo que ustedes lean papers de impactos ecosistémicos, pero yo no lo encontré, entonces me puse a jugar aunque sea con los datos. Por supuesto, esto no es una investigación científica, sino una tendencia de los datos que hay disponibles. En general, los datos de comida, los mejores los tiene la FAO o el Banco Mundial, que usa la misma base de datos. Y lo que vi es que por lo menos desde cuando hay datos de 1961 a 2013, pero la tendencia continúa, por lo menos no se cumplía lo que decía Malthus, ¿no? Es decir, por lo menos la población y la producción están creciendo más o menos con la misma tendencia. Incluso, acá en este gráfico no se puede llegar a ver, pero incluso hay, si uno analiza el periodo, la curva es como que se va chocando. Acá no se alcanza a ver bien. Pero estamos mejor que estábamos en 1961. Es decir, hay más comida por personas de lo que estamos en 1961, aun cuando las personas aumentaron, digamos, ¿no? Cuando uno ve la situación en Argentina, es exactamente opuesto. Directamente opuesto a lo que proponía Malthus. En Argentina la población crece de manera geométrica en este periodo y lo que vemos es que la producción crece de manera exponencial, ¿sí? Ahí tenemos años abajo y tenemos la línea azul que representa la producción en toneladas y la población total de personas. Con lo cual acá aparece la primera cabeza, ¿no? Esa de la desigualdad. ¿Cómo es que si cada vez producimos más comida, no hay menos desnutridos, los alimentos están cada vez más caros? Digo, más allá del componente inflacionario que tenemos, que no me voy a meter ahí porque no sé, están en valores absolutos más caros, ¿no? Antes comprar fruta era más barato que lo que es ahora, ¿no? Representaba menos porcentaje del poder adquisitivo. Entonces ahí aparece este primer problema, ¿no? Entonces, yo cuando veo esto y después oigo que me dicen, y bueno, pero hay que alimentar, hay que seguir produciendo, no sé, ¿para quién, digamos, no? Toda esta producción, por supuesto, esto tiene una explicación por qué el gráfico está como está. La mayor parte de ese salto se explica por la soja RR. La soja RR es una soja modificada genéticamente en laboratorio que tiene un gen que la hace resistente al glifosato, ¿sí? El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados, bueno, con este gen la resiste. El RR viene de Roundup Ready, que Roundup es la marca comercial del glifosato. Y toda esa soja termina en China alimentando cerdos, digamos, ¿no? O sea, viaja a través de todo el globo, generando además emisiones de carbono y termina ahí. Entonces, digo, un primer punto que me parece por lo menos discutible. Además, cuando uno analiza la población mundial en términos de cantidad de personas, estos son modelos que tenemos bastante bien explicados. Vieron que hay modelos que funcionan, por lo menos en el mundo ambiental, nosotros tenemos modelos matemáticos que explican muy bien los fenómenos y modelos que los explican más o menos, ¿no? En el caso de la población tenemos muy buenos modelos a nivel mundial y lo que vemos es que
la población se va a estabilizar, ¿sí? Esto es algo que seguramente en Europa ya escucharon, que hay tasa decreciente, que bueno, que están muriendo más personas de las que entran, que si no fuera por la inmigración tendrían un problema mayor, ¿no? Dependiendo del país, por supuesto. Y en Argentina estamos viendo un descenso también en la tasa de nacimientos bastante abrupto. Hace poco salieron unos datos. Pero de cualquier manera se estabiliza, ¿sí? La línea azul representa la media, el rojo un escenario de alta, el amarillo uno de baja. Y en el eje X ahí tenemos los años y en el eje Y la población mundial. Entonces, de vuelta aquí, no parece ser un problema la población. Por supuesto es un factor a considerar, pero además el crecimiento que se va a dar, es decir, lo que falta crecer de esa línea, se va a dar en países bastante pobres, digamos, ¿no? Que son los que tienen las curvas poblacionales todavía creciendo, principalmente África, algunas partes de Latinoamérica, pero ni siquiera tanto. El resto de las poblaciones, digamos, las que más consumen, están estabilizadas. Y el problema del mundo, eso lo podemos charlar al final de la charla, tiene poco que ver con si hay 200 nigerianos más, perdón por el prejuicio del nigeriano, pero hablo del promedio de la calidad de vida de una persona que nace en Nigeria. La huella ecológica de esa gente va a ser mucho menor que la de un estadounidense. Entonces, no parece ser un problema particular la cantidad de personas. Y entonces nos metemos en la segunda cabeza, la del cambio climático. Y la situación acá es bastante dramática y tenemos muy buena información. Esto, lo que ven ahí es un gráfico, tapé la fuente con la fotito, pero es de la NASA. El 0 representa el hoy, que para este gráfico es 1950 particularmente, y lo que tenemos abajo son los años, y en el eje vertical tenemos la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Para 800.000 años atrás. Ya hay datos de hace un millón y pico de años, pero se va actualizando cada tanto este gráfico. La primera vez que lo vi hace 6 años tenía 300.000 años este gráfico, o sea que en pocos años avanzamos varios cientos de miles de años. Este gráfico se genera, es bastante exacto, digamos, se genera en las capas de hielo, quedan atrapadas burbujas de atmósfera. Entonces, a medida que uno va excavando el hielo y sacando esas burbujitas, las puede analizar y ver la composición de gases de esas burbujitas, y así saca la concentración de dióxido de carbono, digamos. No es un modelo esto, es lo más objetivo que se puede conseguir, digamos, ¿no? Y lo que vemos es que hace 800.000 años, hasta el 1950, la concentración de dióxido de carbono osciló entre 160 partes por millón y 300 en el mayor de los casos, ¿sí? Esas variaciones tienen que ver con esas famosas pequeñas eras de hielo, pequeñas eras calientes que a veces escuchamos. Lo que nunca pasó es perforar el techo de los 300 partes por millón, y decididamente, y es quizá lo más dramático desde el punto de vista ecológico, es a la velocidad que eso está ocurriendo. Fíjense que cambios de 50 ppm tardaban varias decenas de miles de años, y acá en 200 años nos fuimos así para arriba, digamos, ¿no? La tendencia de la curva es muy importante. Con lo cual, este gráfico es para que vean lo dramático del cambio biofísico que está ocurriendo en la atmósfera, digamos, ¿no? Esto es algo que se va a escala en cualquier gráfico. Esto no tengo cómo transmitirlo, pero es muy difícil que un gráfico ecosistémico tenga este comportamiento, digamos, ¿no? Que en general las cosas en la naturaleza oscilan y puede haber un periodo más alto, periodo más bajo, pero nunca se van así como para arriba. Eso es muy raro. Y después tenemos el IPCC, que es el organismo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El IPCC lo que es una organización que depende de la ONU, que lo que hace es nuclear todos los científicos expertos en cambio climático de todo el planeta. Y ahí se juntan, discuten, son cientos de científicos discutiendo para armar informes que sacan cada determinada cantidad de años, en donde nos cuentan
cuáles son los avances en términos científicos de cambio climático y cómo estamos. Es un organismo por naturaleza conservador porque trabaja por consenso, es decir, todo lo que vemos acá se juntan 200 personas, deciden algo y si una no está de acuerdo, no se pone en el informe. Es decir, y el no estar de acuerdo tiene que ver con analizar papers y armar esa síntesis, ¿no? Como decir, bueno, estamos seguros de esto y de esto. Y si uno dice, a mí no me termina de convencer ese paper, necesitamos 2 más, no se pone. Con lo cual eso lo hace, o sea, todo lo que le dice el IPCC es como muy, muy, muy seguro que es así, digamos, que hay mucha ciencia respaldándolo. Entonces, en este gráfico lo que tenemos es, bueno, los años en el eje horizontal, los grados de temperatura, de posible aumento de temperatura en el eje vertical. La línea negra representa emisiones históricas, es decir, eso ya pasó, y a partir de hoy, siendo 2022, porque este gráfico salió en 2022, lo que tenemos son 5 escenarios posibles. Esos 5 escenarios posibles dependen de lo que nosotros hagamos con las políticas de mitigación de cambio climático. Es decir, dependiendo de cuánto emitamos, vamos a estar en el escenario celeste o en el escenario rojo, ¿sí? Y en el medio todos los colores. Seguir como estamos es el escenario rojo. Esa es otra cosa que tiene el IPCC. Digamos, es bastante optimista dentro de su esquema, digamos, no cuenta en sus escenarios un escenario en donde las emisiones aumenten en lugar de disminuir. Y es precisamente lo que viene pasando. Es decir, desde el primer informe del IPCC las emisiones aumentaron, no disminuyeron. O sea, la pendiente aumentó. Con lo cual, de vuelta, el rojo es seguir como estamos, que no haya ninguna política de mitigación. Política de mitigación es políticas para reducir los gases de efecto invernadero, incentivar las renovables, prohibir las explotaciones de gas, prohibir las explotaciones de petróleo, etc. Ahora después les voy a contar un poquito qué significa cada escenario, pero antes de ir para ahí les voy a mostrar cómo tendrían que bajar las emisiones para estar en el celeste. Algo importante que no les dije, el celeste vieron que ahí en los grados está 1,5 marcado específicamente. 1,5 es donde los científicos arribaron a un consenso que las cosas dentro del 1,5 eran manejables. Es decir, nosotros ahora estamos en un aumento de 1,1, 1,2. El 1,5 nos da una sensación de poder soportar los cambios ecosistémicos. Llegando a 2 y por encima de 2, la cosa se empieza a complicar mucho. De ahí nace el famoso Acuerdo de París, que ¿sí? La ONU organiza unas reuniones todos los años donde van todos los jefes de Estado del planeta y se juntan a negociar qué es lo que van a hacer con el cambio climático. En esas reuniones, después de muchísimos años, se llegó al Acuerdo de París que dice vamos a mantenernos idealmente en 1,5 de aumento, pero no más allá de 2 grados. Por eso está marcado ahí. Para mantenernos en ese 1,5, las emisiones tienen que caer de esta manera. Estos gráficos no se entienden nada, pero son los del IPCC que voy a hacer, son los mejores gráficos que hay. Pero entonces ahí de vuelta tenemos los años, acá tenemos las emisiones de dióxido de carbono, esta vez, en realidad de gases de efecto invernadero, que es lo mismo a los fines de esta charla. Se trabaja con equivalentes. La línea negra es lo mismo que antes, las emisiones históricas. ¿Ven cómo va subiendo eso? Bueno, tiene que bajar como o sea, está subiendo una montaña y medio que se tienen que tirar, ¿no? Es un gráfico medio raro. Así tendrían que bajar las emisiones para estar dentro del Acuerdo de París. Es decir, hoy no hay nada que nos diga que nos vamos a no hay ningún indicio objetivo que nos diga que nos vamos a mantener en el Acuerdo de París. Más bien, digamos, fíjense la línea roja, se empiezan a achicar incluso. La pendiente, ¿no? O sea, la tasa a la cual aumentan se empieza a achicar y se estabiliza muy al final. Digamos, si yo tengo que apostar plata a un escenario, le apostaría a ese.
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en estos escenarios? En el Colorado, en el Celeste. El Celeste sería el panel de la izquierda, ni siquiera el Colorado ni siquiera es el naranja el que está en el panel de la derecha. Entonces estas son modelaciones de cómo aumentaría la temperatura en el planeta de acuerdo a cómo vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a los distintos escenarios, ¿no?, que el IPCC modeló. Esto lo puse para marcar que, fíjense, el último, estamos 1,5, 2 y más 4, ¿no? El último, el más 4, fíjense que tiene partes de 7 y de 6,5. Porque nosotros siempre que hablamos de aumento de temperatura, hablamos de aumento de la temperatura global media terrestre. Pero eso no significa que ese va a ser el aumento que van a ver todas las regiones. Eso significa que el promedio da eso. Pero va a haber regiones que se van a calentar muchísimo, como los polos y la parte continental, y lugares del mar donde va a haber menos aumento. Pero digamos, que la media del Ártico aumente a 7 grados es muy complicado. A mí me cuesta mucho transmitirlo. Al final sí, me estoy robando todo el tiempo, pero al final sí queda algo de tiempo, lo charlamos. Voy a pasar rápido porque me estoy pasando. Acá de vuelta. ¿Me puedo parar un poco? Sí, sí, claro. ¿Sí? Tenés los grados acá, ¿no? Tienen el mismo gráfico de los grados acá, y lo que vemos, este panel, son cómo crecen los impactos. Entonces fíjense, cuando está a Bordeaux, está muy mal, digamos, y cuando está blanco está todo bien. En el medio está bastante mal igual, digamos, que llegue a amarillo es bastante malo. Fíjense cómo los eventos climáticos extremos, los eventos singulares de alta escala, cuando empiezan a pasar 1,5 se empiezan a poner Bordeaux. Es el efecto, por eso el Acuerdo de París se puso acá, y por eso a partir de los 2 grados empieza esto, que yo sé que para ustedes no significa mucho, pero créanme que es un escenario apocalíptico, pero apocalíptico en serio. Yo soy cero apocalíptico para dar la charla, para hablar, no me gusta esa línea de viene el fin del mundo, pero es muy complicado. Imagínense los incendios que hubo este año, la sequía del Paraná que hubo este año, lo impactante que fue, y estamos en un momento de 1 grado. Imagínense cuando eso se dispara a 3, 4, 5, es en serio que las ciudades no tengan agua, que las ciudades no tengan agua, que no haya que comer, digamos, que no se pueda buscar la comida como lo conocemos. Y la tercera cabeza de este problema es la crisis de biodiversidad. Y acá voy rápido también. La línea punteada, ¿sí?, abajo años, acá extinción de especies. La línea punteada es la tasa de referencia de extinción de especies. Esa tasa de referencia se toma con registros fósiles, digamos. Nosotros podemos escarbar, ir viendo la cantidad de huesos que hay de distintas especies y calcular tasas de extinción. Entonces, si hacemos un promedio de las tasas de extinciones que debería haber con nuestra cantidad de especies, nos da esa. Las líneas coloreadas es cómo se está extinguiendo cada familia de especies. Es decir, esto es lo que tendríamos que ver. Los mamíferos están así, las aves están así, los vertebrados en general están un poquito menos, ¿sí? Ahí metes todo, y los otros vertebrados también están como... ¿Cuáles son los que se disparan vertical? Y tenés los mamíferos y las aves. Mammals, mamíferos, birds, aves. ¿Son los que más se disparan? Son los que más se disparan porque son los organismos más complejos. En general eso suele pasar, pero pasa también para abajo en los insectos, no sé por qué, en los artrópodos. Entonces, ya con esto cierro, sintetizo lo que quise decir. A mí me gusta pensar esto como que estamos en una tormenta, ¿no? Estamos yendo a una tormenta, que es el cambio climático, estamos en un avión yendo a esa tormenta, y esa tormenta es la más fuerte que experimentó la humanidad jamás. Y la biodiversidad, esto no hay tiempo de explicarlo lamentablemente, pero la biodiversidad son los resortes que tenemos para aguantar esa tormenta. Son como los tornillos que tiene el avión para aguantar esa tormenta. Si tuviésemos todos los tornillos ajustados, no te digo que vamos a zafar, pero vamos a tener más chances. Irónicamente lo que estamos haciendo es ir hacia la tormenta desajustando todos los tornillos del avión al mismo tiempo. ¿Por qué hago la metáfora del tornillo del avión? Porque si uno desatornilla un tornillo de un avión,
no pasa nada, se te cae la tablita donde comes y destornillás 2 tornillos, y eso pasa con las especies. Uno tiene la sensación de que se extingue algo y bueno, o sea, pobre la especie, ¿no? Desde el punto de vista ético, pero bueno, soy un humano, qué sé yo, ya fue, no pasó nada. Pero cumplen funciones ecosistémicas que vamos perdiendo, digamos, ¿no? Por ahí todos los árboles captan dióxido de carbono, pero una especie se banca la inundación y otra la sequía. Entonces, a medida que perdés especies, mientras no haya inundación y sequía, vos pensás que está todo bien, pero cuando viene la inundación y viene la sequía, ahí te das cuenta de la función ecosistémica que habías perdido. Y con el cambio climático van a ir cada vez más inundaciones y más sequías. Entonces, la situación es verdaderamente dramática, ¿no? Un poco por eso también acepté la chance de contárselo a ustedes, porque uno a veces, más allá de que yo trabajo en divulgación, estoy en la radio, por ahí en la tele, uno cuenta esto a un público, pero yo siento que necesitamos charlarlo con más que un público, ¿no? Necesitamos sumar al saber que ustedes tienen de cómo esto afecta a las personas. Muchas veces yo pienso, che, esto que estoy diciendo genera ansiedad. ¿Esa ansiedad hacia dónde conduce? ¿Conduce hacia la acción o conduce a la depresión? La depresión en términos vulgares, perdón, porque no sé bien lo que es, digo, ¿no? Pero, y no tengo idea, y los necesitamos en el barco tratando de ver cómo solucionar esto, pues realmente es apabullante. Así que bueno, gracias. Le agradezco muchísimo a Inti, la verdad que bueno, nos esclarece una cantidad de cosas y lo que quisiera es pedirte, comprometerte. Nosotros hacemos reuniones con una frecuencia mensual. Me gustaría que puedas venir de vez en cuando a contarnos más cosas, a profundizar sobre todo esto que hoy es simplemente un pantallazo de lo que nos estás contando. Y bueno, muchas gracias. Y seguimos con... Encantado de ver cómo después armamos eso. La computadora. Ah, ok. Sí. ¿Y la computadora? Sí, bueno, sí. ¿Traes la tuya? Bueno, hola, ¿qué tal? Interesantísimo lo que habló Inti y bueno, la idea es que ahora en base a todo lo que estuvo charlando él y algunas otras cosas más que le voy a contar yo, vamos a hablar un poquito de cómo todo esto que él estuvo mencionando impacta en la salud y en específicamente o dentro de los impactos en la salud mental, ¿no? Sí, eso. Ahí estamos. Sí. Bueno, la charla la mencioné, una salud, teniendo en cuenta que la OMS ya hace unos años está hablando, no solo la OMS, sino las Naciones Unidas, no solo de la salud de los seres humanos, sino de la salud planetaria y de la salud de los ecosistemas. Y esto tiene que ver a raíz de lo que habló Inti, ¿no? Que si el planeta y los ecosistemas no están sanos, nosotros no estamos sanos. Y esto es una movida que tiene OMS ya hace varios años, en la que está llevando adelante, que no es más la salud humana, sino una salud. Acá. Bien. Bueno, y esto es una pequeña historia, que algunos la conocemos y que nos trae a donde estamos ahora. ¿Sí? El ambiente siempre estuvo con nosotros desde que el ser humano se desarrolló en la Tierra y muchas enfermedades ambientales siempre nos afectaron. Era muy sencillo verlas al principio, el hombre de las cavernas, cuando comía algo en mal estado o tomaba agua contaminada, se enfermaba y se moría. Ahí el ambiente le estaba perjudicando. Cuando había algún cataclismo, algún meteorito, un animal feroz que se lo comía, el ambiente lo estaba lastimando o lo estaba matando. Y era muy fácil ver la relación. A partir del siglo XIX viene la revolución industrial, la mayor parte de la gente se muda a las ciudades, empieza a haber hacinamiento, empiezan a aparecer otras enfermedades que antes no existían, que también están relacionadas con el ambiente, con el hacinamiento y cómo vive la gente. Sí, una de ellas, acá les puse que esta imagen es muy característica, los que hayan ido a Londres y sepan de la historia. Esta es la bomba de agua, la que se ve acá en Londres, ¿sí? Donde John Snow en 1854 detectó que en esa bomba de agua estaba contaminada y que de ahí salía la epidemia que hubo de cólera en la que se murieron más de 50.000 personas en Londres en esa época, ¿sí? No le dejaron clausurar la bomba porque le decían que no tenía nada que ver, que no era la bomba, que la gente se moría por los malos aires.
Pero bueno, cuando clausuraron la bomba fue, digamos, relación causal, se clausuró la bomba y dejó de haber casos de cólera. Y ahí el ambiente lo tenemos de nuevo en las ciudades. Y llegamos después al siglo XX, ¿sí? Que es donde se empieza como a disgregar un poco, perdón, es que se me cayó algo acá, se empieza un poco a disgregar la relación entre el ambiente y la salud, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes, una enfermera fumigando a un niño que parecería un niño expósito con lo que era el DDT, ¿sí? Que es un químico que se inventó en la Segunda Guerra Mundial para combatir la malaria en la parte de la guerra, en la parte del Pacífico, ¿sí? Donde había mucha selva, donde en el Oriente, y combatía el mosquito de la malaria, entonces había menos malaria. El tema es que cuando este químico se lanzó al ambiente, no se sabía exactamente qué otro tipo de efectos iba a tener, efectos agudos en el ser humano no tenía, de hecho se lo ponían así a los chicos, miren las mujeres que se estaban acá bañando en una playa pareciera y la fumigan, ahí les pasan y la fumigan al lado, ¿sí? Hasta que este químico empezó a esparcirse por el planeta y se empezaron a ver consecuencias. Abajo tenemos a una bióloga que se llama Rachel Carson. Esta bióloga fue una de las primeras en la década del 50 en empezar a denunciar trastornos en la fertilidad y trastornos morfológicos en los animales, en la reproducción de los animales, relacionado con la eliminación de estas sustancias químicas. Y ella escribe en 1962 este libro que se llama La primavera silenciosa, que es la primera denuncia de que algo que el hombre estaba haciendo estaba perjudicando a los animales, en un principio. Ella no hablaba de las personas, ella hablaba de que se veían en los animales trastornos que antes no estaban. Por supuesto, la trataron de loca, la trataron de todo, le dijeron. Y bueno, lo que ella denunció en ese momento se fue comprobando a medida que fueron pasando los años. De hecho, en 1972 Estados Unidos prohíbe totalmente el DDT y años después se prohíbe a nivel mundial por todo lo que trae a la salud, ¿sí? No solo de los animales, sino de las personas. Es un agente que terminó siendo un disruptor endocrino, ¿sí? Que altera, digamos, el eje endocrinológico en muchos de los sentidos de los seres humanos, trastorno de reproducción, obesidad, trastornos tiroideos, bueno, muchísimas cosas trae. Y se terminó prohibiendo a nivel mundial. Y de ahí pasamos al siglo XXI. Acá esto estuvo hablando Inti, así que mucho no voy a comentar. Sí, lo que voy a hablar es que, a ver, ahí está. Bueno, esta es una imagen de la NASA de cómo fue calentándose el planeta, ¿no? Un poquito lo que mostró él, ese en vivo. Acá termina en el 2013, cómo se fue calentando el planeta desde 1950 hasta ahora. Y el cambio climático es una de las amenazas mayores para la salud de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Esto tiene que ver, el cambio climático, los gases que generan el cambio climático, ¿sí? Que son el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono y, sobre todo, unas partículas que se llaman partículas en suspensión, que se generan, digamos, las partículas en suspensión son como una mezcla de gas, vapor de agua y hollín, y también nitrógeno y azufre, que son, digamos, de tamaños muy, muy, muy pequeños. Se clasifican en diferente calidad de tamaño, ¿sí? Y las que son las más grandes, que son las mayores a 10 micrones, que son las más fáciles de medir, con ese tamaño ingresan a la vía aérea, ¿sí? Y llegan hasta el parénquima pulmonar, producen irritación de la vía aérea superior y trastornos en la vía aérea inferior. Esperen que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde... No, ahí está. Ahora después seguimos hablando de eso. Les menciono antes esto, que es un poquito interesante, que tiene que ver, después seguimos hablando de las partículas, pues se me mezclaron las diapositivas. Todas estas cuestiones que se tiran al ambiente, el cambio climático y todos los productos químicos industriales que se arrojan al ambiente, traen trastornos, ya está, muchísimos estudios ya hay publicados, genéticos y epigenéticos. O sea, no solo alteran el genoma del ser humano para traer enfermedades genéticas, generalmente en las gónadas y en los fetos en reproducción, digamos, que están desarrollando, sino que también traen trastornos epigenéticos, que son trastornos en la expresión génica. O sea, los genes están iguales, pero se expresan en forma diferente, ¿sí? De acuerdo al contacto que tengan y en el medio en el que estén.
Y esto lo que implica es que un mismo contaminante en una mamá embarazada, ¿sí?, puede alterar a la salud de la mamá, a la salud del bebé y a la salud de las células que están generándose adentro del bebé, ¿sí? Hay algunos estudios publicados, por ejemplo, el efecto de Baker, ¿sí? En el efecto de Baker se ve que las mamás que sufren desnutrición en la segunda generación tienen los bebés más insulinoresistencia, más obesidad, ¿sí? Y lo mismo con el DDT, las terceras generaciones de mamás que estuvieron en contacto con DDT tienen tendencia a la obesidad también. Eso se ve por la epigenética. ¿Y por qué es difícil ver lo que digamos, todo esto que hacemos en nuestra salud tiene que ver con esto? O sea, antes, en la época de las cavernas, era muy fácil detectar la causa-consecuencia. Ahora, todas estas sustancias que están en el ambiente, lo que nos traen, digamos, son enfermedades que aparecen a largo plazo, ¿sí? No son de aparición aguda, ¿sí? Son lentas y prolongadas, y quizás uno tiene una exposición en la infancia y la consecuencia se ve en la adultez. Entonces, no es sencillo ver la relación causa-consecuencia. Otro tema es que nosotros, la mayoría de los seres humanos, que la mayoría vive en las ciudades, el 54% de la población mundial vive en las ciudades, se siente inmune al ambiente. Es como que el ambiente está afuera, el ambiente son los bosques, el ambiente son las islas. O sea, nosotros estamos acá en la ciudad y estamos bien. ¿Sí? Es como que se disgrega la relación del ser humano con el ambiente y también de las funciones vitales. O sea, todo lo que nosotros comemos, no sabemos de dónde viene, todo lo que nosotros excretamos, caca, pis, residuos, no sabemos a dónde va, desaparece, ¿sí? Es como que nos disgregamos en nuestras funciones vitales de todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y lo otro también es que el ansia de consumo fomentado por las redes sociales para tener un mejor estatus, una mejor calidad de vida, hace que los recursos naturales sean imposibles de que alcancen para todo el planeta. Es así, es una realidad, ¿sí? Y esto es todo el tiempo fomentado por los medios televisivos y las redes sociales, todo el tiempo. Bueno, esto es de la OMS, es del informe del año 2016. Acá vemos que el 24% de todas las muertes mundiales está relacionados con factores ambientales, ¿sí? Y de ese 24%, 2/3 son enfermedades no transmisibles. En la época del siglo XIX, en la época de Cromañón, las enfermedades generalmente eran enfermedades transmisibles, eran diarreas, infecciones respiratorias, digamos, cuestiones que tenían que ver con virus, con bacterias. Actualmente, la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con el ambiente son enfermedades no transmisibles. Y esto tiene que ver con la contaminación de productos químicos y con el cambio climático, ¿sí? La primera causa de muerte relacionada con el ambiente son enfermedades cardiovasculares, después enfermedades respiratorias crónicas, algunos tipos de cánceres, lesiones no intencionales, después infecciones de la vía aérea respiratoria, accidente cerebrovascular, bueno, diarreas, malaria y diabetes. Y bueno, ¿cuáles son todos estos factores que afectan nuestra salud? Un poquito todos los que estuvimos mencionando. Lo que mencionó, como dije, el cambio climático es uno de los principales, ¿sí? Actualmente, porque el cambio climático, digamos, engloba, digamos, prácticamente todo lo que antes estaba por separado, ¿sí? Y vamos a mencionar algunos con algunas enfermedades puntuales, porque es poquito el tiempo que tenemos, ¿sí? Acá lo que estaba hablando de la contaminación del aire exterior, ¿sí? Estas partículas que les estaba diciendo hace un ratito, las más grandes afectan la vía aérea superior y traen bronquitis, infecciones respiratorias altas. Las que son menores a 10 micrones ya llegan a los alvéolos, y las que son menores a 1 micrón, que son estas que tenemos acá, que ahora las vamos a ver, se llaman partículas ultrafinas, son menores a 1 micrón, atraviesan los alvéolos, entran al torrente sanguíneo, ¿sí? Este es un estudio publicado que habla de este tema, de la fisiopatología, de cómo estas partículas afectan el sistema cardiovascular. Al entrar al torrente sanguíneo, lo que producen a través de un fenómeno agudo y un fenómeno subagudo, ¿sí? Esto es un poco de fisiopatología para recordar de cuando estábamos en la facultad, traen vasoconstricción periférica, ¿sí? Con aumento de la presión arterial, y liberan sustancias citoquímicas también y desequilibran el sistema autónomo, ¿sí? Y esto lo que trae es aumento de la presión arterial, y lo que trae después es trastornos cardiovasculares. Este es un estudio también en 1.200 chicos europeos, donde se midió exposición prenatal y postnatal, y lo que se vio, muy interesante, aumento también de la presión arterial sistólica y diastólica con diferentes sustancias, no sé si pueden ver, con el fumar, con algunos metales, con algunos plaguicidas organofosforados, con algunos fenoles,
aumento de la presión sistólica y diastólica. Después tenemos la problemática del agua, que, digamos, esto lo menciono, no sé si alguna vez escucharon hablar del trash vortex. Acá hay esta es una imagen, es un croquis, no es una imagen real, es una isla de basura que está en el Océano Pacífico, que tiene el tamaño de 3 penínsulas ibéricas, ¿sí? Tiene más o menos 1.8 billones de piezas de plástico. ¿Y por qué a nosotros nos interesa como médicos esta bendita isla de basura que está allá donde el diablo perdió el poncho? Estos plásticos se degradan en microplásticos y en nanoplásticos que contaminan absolutamente todo el agua, ¿sí? Y que después es el agua que, digamos, se recircula, ¿sí? Estos nanoplásticos entran en los animales porque los animales los comen, ¿sí? Nosotros los comemos. Y pasando de esta imagen muy interesante, venimos a esta, que este es un estudio de ahora, de abril del 2022, que hicieron, creo que son suecos los que lo hicieron, si mal no recuerdo, en la que ya se usó por primera vez nanoplásticos en la sangre humana. La realidad es que la mayoría de estos plásticos están compuestos no solo de, digamos, de petróleo, sino que para hacer el plástico se necesitan sustancias químicas, que muchas de ellas ya están demostradas que son disruptoras endocrinas. Entonces no se sabe a largo plazo qué es lo que va a pasar con estos nanoplásticos en nuestro organismo. Cómo va a reaccionar nuestro organismo con estos nanoplásticos. Todavía eso no se sabe, pero sí ya se detectó que lo tenemos en la sangre, probablemente la mayoría de las personas. Bueno, esto es el tipo de plástico que se encontró, ¿sí? Es un estudio muy pequeño. Vieron también que estos nanoplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica, atraviesan la placenta y llegan a todos los órganos. La idea, ellos sugieren en este estudio que se publicó ahora hace poquito, que esto se tiene que seguir estudiando porque la realidad es que todavía no se saben bien las consecuencias que va a tener esto para nosotros, ¿no? Para nuestra salud. Otro tema interesante también para la salud es el uso de agroquímicos. Los agroquímicos, lo que mencionó, que es uno de los más nombrados, es el glifosato, que lo mencionó Inti, pero tenemos muchísimos otros que también trastornan la salud, ¿sí? Que traen alteraciones en la salud, producen también trastornos teratogénicos, trastornos de la fertilidad, disruptores endócrinos, muchos producen cáncer, ¿sí? El glifosato aumentó su uso en forma exponencial en los últimos años, y ya hay alguna jurisprudencia en Estados Unidos del año 2018, en que se intimó a Monsanto, que es una de las empresas que produce glifosato, a indemnizar a un granjero por $200 millones. Bueno, una cifra infernal, como diciendo que realmente este producto sí produce cáncer, sí, que es la duda siempre si está o si no está. Hay un estudio del año 2008, argentino, de la maternidad Sardá, súper interesante, donde se tomaron 284 muestras de leche materna de puérperas y se dosaron 23 tipos de plaguicidas organoclorados, y en el 91% de las muestras se encontró plaguicida en la leche materna, ¿sí? Este estudio fue un poco cuestionado en su momento porque la mayoría de las mamás que van a tener chicos a la maternidad Sardá son mamás del tercer cordón o el segundo cordón del conurbano bonaerense, donde hay muchas quintas, ¿sí? Entonces se decía, bueno, pero este estudio es un poco sesgado porque estas mamás quizás trabajan con plaguicidas, pero la realidad es que, digamos, por más que las mamás trabajaran con plaguicidas, el plaguicida no debería estar en contacto con el bebé que van a nacer, ¿no? Y a pesar de este estudio, se sigue fomentando, por supuesto, la lactancia materna, ¿no? Pero es para tener en cuenta de que estas sustancias están en todos lados y estamos en contacto permanentemente, ¿sí? Y acá entrándonos un poquito a lo que más les interesa a ustedes, ¿sí? Una de las sustancias es el plomo, que se lo llama, informalmente, es uno de los robadores intelectuales, junto con otros metales pesados, ¿sí? El plomo en los adultos produce algo que se llama, digamos, la intoxicación crónica, algo que se llama saturnismo, que trae desde trastornos neurológicos hasta dolor abdominal, náuseas, vómitos. Pero en los niños, digamos, el contacto subagudo y crónico trae irritabilidad, trastornos de atención, hasta reducción del coeficiente intelectual y hasta retraso mental si la exposición es durante mucho tiempo. Acá les menciono Acumar, que es el ente de la cuenca Matanza-Riachuelo. En los dosajes que hizo en toda la zona de niños que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, encontró que el 25% de los niños tenían plomo por arriba de los valores de referencia. Por supuesto, a estos niños se les hizo tratamiento, se los relocalizó porque generalmente están, digamos, en lugares donde viven, están en contacto con plomo, entonces se los relocalizó.
La mayoría fueron descendiendo los valores de plomo y se les fueron dando el alta. Lamentablemente, Acumar no siguió a estos niños en su desarrollo neurológico una vez que se les dio el alta por la normalización en el plomo. Porque ya se sabe, en un estudio publicado del año 2020 de Naciones Unidas respecto a, se llama, ahí está citado, The Toxic Truth, Children, los niños expuestos al plomo, a la polución por plomo, ya se sabe que no hay, digamos que muchas veces, por más que se normalice el valor, la repercusión neurológica puede quedar, ¿sí? Y acá les muestro un grafiquito que es por el cual Estados Unidos definió en los años 80 sacar el plomo de las naftas. Ellos lo que vieron es que una pérdida de 5 puntos del coeficiente intelectual de los niños, lo que les iba a traer, si ustedes ven, es un aumento del 57% de las personas con disabilidades intelectuales, lo que les iba a traer un costo en salud altísimo. Entonces, en base a esto, ellos lo definen sacar el plomo de las naftas. Y lo que se vio en varios estudios publicados en los últimos años es que inclusive niveles inferiores a 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre, que es el nivel de referencia actual, pueden traer un descenso entre 3 y 5 puntos del coeficiente intelectual. Por este motivo, ahora a principio de año, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, definió bajar este límite de 5 microgramos por decilitro a 3.5 microgramos por decilitro. A OMS Argentina todavía no lo bajó. La realidad es que no hay un valor de referencia que uno pueda decir uno está seguro que al niño no le va a pasar nada. O sea, el valor debería ser 0, el valor de referencia. Lamentablemente, como la exposición a plomo es tan alta, por ahora no se ha puesto 0, pero el valor, digamos, para que uno esté seguro debería ser 0. Los métodos de referencia no llegan digamos, no tienen un límite de dosaje tan bajo, ¿sí? Es de 3,5 lo más bajo que se puede dosar. Y otro de los problemas y de los roedores intelectuales es el mercurio. La problemática del mercurio es altísima, sobre todo en las zonas donde hay industrias que tiran mercurio a los ríos y lagos y la gente come los pescados de los ríos y lagos. El mercurio es un metal pesado que se bioacumula. Esto quiere decir, cuando el mercurio inorgánico llega a los lagos, las bacterias lo transforman en mercurio orgánico que se llama metilmercurio. Ese metilmercurio es comido por el plancton, luego por pequeños crustáceos y luego por peces y peces más grandes. A medida que los peces más grandes se van alimentando, los medianos y los grandes se van alimentando, aumenta la concentración de mercurio en la carne del animal y cuando el ser humano lo come, el mercurio es muy alto y puede traer trastornos para el desarrollo, sobre todo para niños pequeños y para embarazadas que están gestando un bebé, sobre todo por los niños en gestación. Y todos trastornos neurológicos trae el mercurio. Estados Unidos tiene una guía de la FDA que actualizan según el estado y el lugar donde uno vive qué tipo de pescado se puede comer en ese momento en base a la contaminación que tienen los pescados. Nosotros acá en Argentina esto no lo tenemos. Se sabe que hay pescados del Río de la Plata que están muy contaminados, no del Río de la Plata, del Paraná, que están muy contaminados por todas las industrias y los vertederos que hay en el río Paraná, pero formalmente no hay indicaciones del SENASA ni de nadie de qué pescados consumir. Siempre se recomienda, los pescados que tienen más mercurio son los pescados mucho más grandes, ¿sí? Generalmente son pescados que pesan quizás 300 kilos, son pescados, algunos, por ejemplo, el atún rojo grande es uno de los pescados que más mercurio tiene. Otros animales que tienen mucho mercurio son los delfines, porque comen atunes, o sea, comen otro tipo de pescado, o sea, están más arriba en la cadena trófica. No sé cuánto me queda. ¿Ya estamos? Sigo uno más porque estamos ahí medio apretados. ¿Y qué es la ecoansiedad? ¿Sí? La ecoansiedad ya está definida, la definió la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿sí? Y es esto, es el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce a observar el impacto aparente e irrevocable del cambio climático, ¿sí? Esta definición ya está definido, ya lo definieron, se la veníamos esperando hace rato, pero bueno, ya se definió. Y la realidad es que, el desasosiego que genera todo lo que es el ambiente, a ustedes les va a llegar y les va a llegar cada vez más a los consultorios, y es una realidad y tienen que empezar a evaluar a ver cómo mitigar esto. A lo otro que está asociado al cambio climático, ¿sí? A trastornos de memoria y trastornos de sueño, aumentos de la tasa de agresión y violencia, ¿sí? Más emergencias psiquiátricas, aumento de la sensación de impotencia y desesperanza,
Y bueno, lo que es importantísimo es desarrollar resiliencia en estas situaciones, ¿sí? Adaptación, mitigación. La mitigación es intentar, digamos, disminuir los efectos de lo que ya está impuesto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, este es un estudio también ahora, publicado en abril, ahora hace 2 o 3 días, que justo lo enganché, de 13.000 participantes, el 90% eran mujeres blancas, es en Estados Unidos, donde se vio que los espacios verdes en zonas residenciales ayudarían a mejorar la función cognitiva en las mujeres de mediana edad, porque el estudio fue dado en mujeres con un promedio de 60 años, ¿sí? Y acá vemos cómo el ambiente vuelve a venir, ¿no?, del lado de lo bueno. Este es un grafiquito de la NASA, que los humanos no solo contaminamos el planeta, esto es una croquis, pero es de la NASA, de toda la basura espacial que ha tirado el ser humano alrededor del planeta, que tenemos como un anillo, como si fuera Saturno, el planeta Tierra, ¿no? Y acá volvemos a una salud, que fue con lo que empezamos, ¿sí? La salud del medio ambiente, la salud del ser humano y la salud animal va de la mano, no podemos separarla. Nosotros vivimos en este planeta, el ambiente en el que estamos es nuestro líquido amniótico. Si nosotros no lo protegemos, no vamos a sobrevivir. Probablemente no solo no sobrevive la raza humana, tampoco van a sobrevivir muchísimas especies. El planeta va a seguir existiendo, porque el planeta va a seguir existiendo por miles de millones de años más, pero es nuestra responsabilidad como, digamos, animales superiores en la cadena trófica y en el desarrollo intelectual, hacernos responsables de las acciones que tenemos. Nosotros como médicos y como profesionales de la salud, porque también hay psicólogos acá en este congreso, tenemos la obligación de difundir esto. La salud ambiental es transversal a todas las especialidades, ¿sí? Nos convoca a todos porque todos, más allá de ser profesionales de la salud, somos seres humanos y tenemos la obligación de difundir esto no solo en los ámbitos donde estamos, sino también con nuestros pacientes, con nuestros colegas. Y esta fotito la saqué ayer acá. Es el arco iris, bueno, el ambiente en el que estamos en estos días, ¿sí? Y que es maravilloso y es hermoso y bueno, tenemos que cuidarlo. Y ya estamos. Hacemos una ronda de preguntas. Una cosa que quería también comentar es que la OMS tiene más de un programa en relación a la temática en este sentido. Una es esta, que es Una Salud, One Health, y otro es un programa que instalaron los finlandeses cuando fueron presidentes de la Unión Europea, que se llama Salud en todas las políticas, que no sé por qué extraño motivo no ha llegado tanto acá, ¿no es cierto? Pero ese programa está y es extremadamente interesante porque, digamos, yo no escuché de un programa que diga ingeniería en todas las políticas, biología en todas las políticas, podría ser, pero digo, nos convierten como en pioneros de esta cuestión, supongo que después vendrán todas las otras disciplinas, y salud en todas las políticas significa que excede, o sea, realmente que es una cuestión integral y holística, y bueno, tomar la bandera, apropiarnos de la cuestión, me parece importante, porque también el uso de las metáforas también las tenemos que criticar o replantear, ¿no? Si nosotros pensamos que somos víctimas de un sistema persecutorio, abrumador, que avanza sobre nosotros y arrasa sobre nosotros, nos quedamos chiquititos, impotentes, llenos de miedo. Pero si nosotros empezamos como a tomar las herramientas y los instrumentos que están en nuestras manos para empezar a modificar de a poquitito, granito de arena, y la red que va multiplicando estas cosas, nos pone en otro lugar. Entonces también usar las metáforas adecuadas a veces ayuda, ¿no? Yo quiero solamente comentar una cosita, y es que nosotros tenemos en nuestras manos posibilidades de hacer muchas cosas, desde lo básico como el tema de consumir. Digamos, cuando nosotros consumimos, tratemos de consumir lo mínimo. Por ejemplo, podemos reutilizar muchas cosas, no necesitamos tirar y comprar.
podemos reducir. Es decir, si nosotros vamos a comprar algo, por ejemplo, un saquito de té, tenemos saquitos de té que tienen tres, el saquito, un papelito y un celofán. Compremos el saquito que viene solo saquito. Es decir, como eso, un montón de cosas. Reducir, reutilizar y finalmente reciclar. Eso es en la vida cotidiana. Muchísimas cosas más tenemos para hacer, como cuidar el tema del agua, bueno, muchísimas cosas en la vida cotidiana. Y no me acuerdo qué otra cosa quería decir, pero bueno, después me va a salir. ¿Cora? Sí, Cora ayudó muchísimo en todo esto, es una gran protagonista en este grupo de trabajo que tenemos de salud ambiental y urbana, al que los invitamos a participar a todos los que quieran. ¿Quién más quiere preguntar, hablar, aportar? Rubén. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por las presentaciones y por, informarnos acerca de esta situación. Me han convencido. Ahora, ¿quién nos puede ayudar? Bueno, yo tuve una experiencia muy pequeña, varias experiencias, pero una muy pequeña que me sorprendió, digamos. Yo tengo una quinta en 40 kilómetros de Buenos Aires, ingeniero más, y resulta ser que estaba lleno de animalitos, digamos, los sapos, entre otras cosas, lleno. Esos bichitos de luz que llamamos, lleno. Mariposas, lleno. En el curso del tiempo, para encontrar sapos, realmente me tengo que esmerar demasiado, porque estaban llenos, y eso es lo que hacían los sapos con los mosquitos y todas esas historias. Bueno, ahora está lleno de mosquitos, pero no hay sapos, no hay nada. Bichitos de luz no hay. Y la pregunta era, ¿y esto qué pasa acá? Bueno, sabemos lo que pasa, ustedes lo han explicado. Ahora, yo tengo como, digamos, ustedes mostraron una serie de evidencias. Acá en el Congreso se usa mucho esto de las evidencias. Bueno, grados de evidencia, etcétera, etcétera, en el cual, constatamos que realmente esta situación es muy alarmante. Yo soy un poco pesimista, digamos, acerca de la capacidad del hombre, de los seres humanos, hombres, mujeres, etcétera, de los seres humanos de realmente poder solucionar esta dificultad, este problema, esta gravedad. Es decir, en esta cadena entre los depredadores, los que se comen a otro y otros se lo comen y toda esta historieta, parece ser que el hombre se come a sí mismo, realmente. Y el tema es que ahí se cruzan muchas cuestiones, pero una de ellas es, por un lado, cierto, que ustedes lo conocen, cierta cuestión que llamamos negación. Por un lado, cierto, no quiero saber. Sí, sucede, pero no quiero saber. Sí, sucede, pero aún así, sigamos. Además, la dimensión de esto me excede. ¿Qué puedo hacer yo con la hilita de allí plásticos que están y cada vez se aumenta más? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Nada. Perdón, Rubén. Me los voy a comer, eso sí. Yo creo en lo que vos decís, que tenés razón en parte, pero yo tengo mucha más confianza en las nuevas generaciones. Los chicos han aprendido y aprenden mucho de esto y realmente se comprometen con esto y me parece que apuesto a las nuevas generaciones. No sé cuánto apuesto a todos nosotros, pero a las nuevas generaciones sí. Sí, me faltaba eso, pero ojalá. Iba a llegar después. Perdón. iba a llegar después. Entonces, por un lado tenemos estos fenómenos bastante extendidos sobre muchas cosas, que es la negación y el no querer saber, y por otro lado el tema de este sistema económico en el cual estamos metidos, que realmente acá predomina la ganancia, lo sabemos, la productividad ya no es la productividad para la subsistencia, sino que la productividad por la productividad misma y por la ganancia.
Y nadie que gana tanto va a decir, ah, no, pero, a ver, ¿por qué voy a reducir mi ganancia si yo hago, como decís vos, bueno, los saquitos, esto y todas las cosas que habría que hacer y que está muy bien, digamos, ¿no? Pero me parece en ese sentido complicado. Han descrito ustedes en el curso del tiempo muchas reuniones, pero el efecto invernadero continúa. Yo tampoco soy optimista respecto de las posibilidades. Creo que tenemos pocas, extremadamente pocas. Pero lo que vos dijiste me recordó algo que no aclaré. Vieron que al principio estaba la hidra esa con las 3 cabezas y que yo dije que eran síntomas de un problema. Y sin duda para mí el problema, lo quería decir al final de la charla y me olvidé, es el sistema de producción y consumo que tenemos. Si estos fueran 3 problemas separados, la desigualdad, la crisis de biodiversidad y la crisis de cambio climático, o peor aún, si la crisis de biodiversidad y el cambio climático estuvieran en contraposición con un sistema que nos está trayendo más igualdad y más felicidad, sería imposible salir de ahí. Porque bueno, hay que elegir entre la felicidad y el bienestar y el cambio climático, y ahí estamos en un aprieto. Pero se da la casualidad de que no es así. De que cada vez hay más desigualdad, de que cada vez tenemos un sistema, no sé ustedes si tienen estadísticas, supongo que sí, pero cada vez vivimos más ansiosos, cada vez vivimos más estresados, cada vez estamos más trastornados en el día a día, tenemos que trabajar 8 millones de trabajos para llegar a fin de mes. Todo eso, por suerte, se arregla arreglando el cambio climático y la crisis de biodiversidad. Entonces, si bien yo creo que tenemos muy poquitas chances de salvarnos, lo bueno es que por lo menos es una solución que si la encontramos y si logramos cómo implementarla, nos vamos a salvar de todo al mismo tiempo, por lo menos. Yo duermo con eso, no sé, como las chances son poquitas, pero bueno, por lo menos tenemos todos los problemas juntos. Hola. Bueno, hola, ¿cómo va? Bueno, en primer lugar, agradecerles la charla y celebro, obviamente, que se estén hablando de estas cosas en un congreso de psiquiatría, creo que es muy importante. Yo es una pregunta muy parecida a la que hice ayer en otra charla también respecto de ecologismo y tiene que ver con la cuestión del sistema de producción. Creo que podemos estar de acuerdo en que el sistema de producción globalizado capitalista y también cuando existía el sistema comunista no incluyeron la cuestión ecológica, no lo vieron venir y están completamente enraizados en un poco el motor del mundo. Y tenemos bastante en claro que continuar haciendo lo que estamos haciendo nos va a destruir. Ahora, es muy difícil, esto es una opinión mía, es muy difícil salir desde el lugar de la impotencia y la desesperanza que esto te genera si no ves, y creo que este es un punto importante, si no se ofrece una alternativa. Porque uno puede decir, bueno, no hay que cambiar el capitalismo. Bueno, pero ¿por qué? Yo si tuviera, digamos, llamemos el capitalismo actualmente el motorcito del mundo, yo no puedo tirar el motorcito si no compré un motorcito nuevo, porque no me andan las cosas en mi casa y la gente también se muere. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguien que esté armando algún tipo de conceptualización de qué hacer en cambio? Y si el hacer en cambio es un cambiar el modo de capitalismo, bueno, ¿qué hacemos con ciertos grandes grupos de poder muy concentrados a los cuales creo que a nadie le conviene el cambio climático, pero que sus pérdidas no les convienen? Y si saben algo, por eso vengo buscando y no encuentro. Mira, te voy a comentar algo respecto a esto que el otro día estuve hablando con un especialista en nuevas tecnologías para mitigar el cambio climático. Y él nos comentaba que Europa, creo que era el 2030 o el 2035, no va a recibir, digamos, hablando de la rama de la agricultura y los agrotóxicos, ¿no? Voy para ese lado porque son muchas ramas que llevan al cambio climático, pero para ese lado, a partir del, creo que el 2030, 2035, no va a recibir más ningún tipo de producción agrícola que no sea de cultivos regenerativos. Por lo tanto, en Brasil, Monsanto, que es el primer fomentador del glifosato, empezó a hacer cultivos regenerativos
para poder entrar cultivos a Europa. Entonces me parece que, yo no sé si el sistema capitalista va a caer, no me parece, yo no lo veo, pero me parece que sí, digamos, con la evidencia científica, con el apoyo científico y llegando a los lugares de los que toman decisiones, se pueden empezar a tomar decisiones correctas, ¿sí? El cultivo regenerativo es una metodología que ya se inventó hace un tiempo, en el que se prioriza que los primeros 10 centímetros del suelo, que es donde están todos los nutrientes, de donde se nutre la planta, una vez que uno saca y cultiva la planta, ese suelo sigue siendo fértil, ¿sí? Hay diferentes métodos naturales, a través sobre todo de hongos y micelios, que llevan a esto. Y las patas existen y las patas están. Acá en Argentina estamos muy lejos de ver todo eso, mucho más lejos que en otros lados, porque tenemos nuestras crisis propias más allá de la crisis del cambio climático, y eso tampoco nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de lo global y grande que es esto, que es lo que mostraba Inti, que de acá al 2100, que para nosotros quizás no lo veamos, pero nuestros hijos lo van a ver, prácticamente no va a haber planeta si seguimos con este ritmo, ¿no? Pero bueno, hay alternativas, se están estudiando un montón de cosas diferentes, hay un montón de empresas que están viendo posibilidades y encontrando posibilidades, y creo que ahí hay que ir apuntando. O sea, si vamos a llegar o no, a cuántos grados vamos a llegar, eso no, yo creo que nadie lo va a saber porque va a depender digamos, de cómo se transforma el planeta. Pero si los que toman decisiones pueden cambiar el rumbo, vamos a estar mejor. Tenemos muy poquitito tiempo. Tenemos que entregar la sala, perdón, pero la próxima mesa toca temas afines. Capaz que pueden seguir charlando con Inti. Inti se queda. Acá, así que podemos seguir dialogando con la próxima mesa.